Bienvenidos a La Voz del Pergamino, un espacio donde exploramos las historias y enseñanzas de la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe y nuestro caminar con Cristo. Hoy conoceremos a un personaje del Nuevo Testamento cuya búsqueda sincera nos deja grandes lecciones: Nicodemo. Nicodemo era un fariseo y miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo de los Judíos. Era un maestro de la ley, respetado por su conocimiento y autoridad. Sin embargo, había algo en las enseñanzas de Jesús que lo inquietaba, algo que lo llevó a buscar respuestas más allá de la religión que él conocía. En aquellos tiempos, ser fariseo significaba dedicar la vida al estudio y la observancia estricta de la ley de Moisés. Nicodemo había alcanzado una posición de gran prestigio entre su pueblo, pero su corazón anhelaba algo más profundo. Las palabras y los milagros de Jesús habían sembrado en él una semilla de curiosidad y duda que no podía ignorar. El Evangelio de Juan, capítulo 3, nos relata un encuentro fascinante entre Nicodemo y Jesús. Nos dice que Nicodemo fue a ver a Jesús de noche, probablemente para no ser visto por los demás líderes religiosos. Este detalle nos muestra la cautela de Nicodemo, pero también su valentía para buscar la verdad, aun a riesgo de ser criticado por sus pares. Allí, en la quietud de la noche, se dio uno de los diálogos más profundos registrados en la Biblia. Jesús, con su sabiduría divina, fue directo al corazón del asunto. Le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Estas palabras debieron haber sacudido el entendimiento de Nicodemo. Como maestro de la ley, estaba acostumbrado a pensar en términos de obediencia y rituales, pero Jesús le hablaba de un cambio mucho más radical. Nicodemo, confundido, preguntó cómo podía un hombre nacer de nuevo siendo viejo. Su mente literal no podía comprender el significado espiritual de las palabras de Jesús. Esta reacción nos muestra que incluso los más sabios y estudiosos pueden encontrarse perplejos ante las verdades del reino de Dios. Jesús, con paciencia y amor, le explicó: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Con estas palabras, Jesús estaba revelando a Nicodemo que la verdadera transformación espiritual va más allá de lo que podemos lograr por nuestros propios esfuerzos. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. En esa misma conversación encontramos uno de los versículos más conocidos y amados de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este versículo resume de manera hermosa el corazón del Evangelio, el mensaje de amor y salvación que Jesús vino a traer al mundo. Aunque al principio Nicodemo parecía no comprender totalmente las palabras de Jesús, su vida fue cambiando gradualmente. El encuentro con Cristo plantó en él una semilla que con el tiempo daría fruto. Vemos cómo su fe, que comenzó en secreto y con dudas, fue creciendo y madurando. Más adelante, en Juan 7:50-51, encontramos a Nicodemo en una situación muy diferente. El Sanedrín estaba discutiendo qué hacer con Jesús, y muchos querían condenarlo sin darle oportunidad de defenderse. Pero Nicodemo alzó su voz en medio de sus colegas, recordándoles que según la ley nadie debía ser condenado sin antes ser escuchado. Este acto de valentía nos muestra cómo la fe de Nicodemo estaba influyendo en sus acciones, llevándolo a defender la justicia y la verdad. Y finalmente, en Juan 19:39, Nicodemo aparece nuevamente, esta vez de manera pública y en un momento crucial. Después de la crucifixión de Jesús, cuando muchos de sus seguidores habían huido por miedo, Nicodemo se presenta junto a José de Arimatea para ungir el cuerpo de Jesús. Llevaron una cantidad generosa de especias aromáticas, cerca de 100 libras, un gesto que demuestra no solo respeto sino también devoción. Este acto final de Nicodemo es profundamente significativo. Su fe, que comenzó en secreto en una conversación nocturna, ahora se manifestaba abiertamente en el momento más difícil y peligroso. Nicodemo ya no temía ser asociado con Jesús, incluso cuando hacerlo podía costarle su posición y su reputación. La historia de Nicodemo nos enseña valiosas lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas. En primer lugar, nos muestra que el encuentro con Jesús transforma la vida. Nicodemo era un hombre respetado y conocedor de las Escrituras, pero su encuentro con Cristo lo llevó a una comprensión más profunda de la verdad espiritual. También aprendemos que la fe verdadera puede empezar con dudas. Nicodemo se acercó a Jesús con preguntas, sin entender completamente sus enseñanzas. Pero esas dudas no lo detuvieron. Al contrario, lo impulsaron a buscar respuestas. Esto nos anima a no temer nuestras propias dudas, sino a llevarlas a Dios en oración y estudio de su palabra. Además, la historia de Nicodemo nos recuerda que no se trata de religión o conocimiento humano,
sino de un nuevo nacimiento espiritual que solo Dios puede dar. Nicodemo era un experto en la ley, pero Jesús le mostró que necesitaba algo más, una transformación interior que solo el Espíritu Santo puede realizar. Vemos también cómo la fe, al crecer, se vuelve firme y valiente. Nicodemo pasó de buscar a Jesús en secreto a defenderlo públicamente y honrarlo en su muerte. Esto nos desafía a permitir que nuestra fe madure y se manifieste en acciones concretas, aun cuando enfrentemos oposición o críticas. La historia de Nicodemo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Jesús. ¿Estamos dispuestos a buscarlo incluso cuando eso signifique cuestionar nuestras creencias previas? ¿Permitimos que su verdad transforme no solo nuestro entendimiento, sino también nuestras acciones? Oremos juntos. Señor, gracias porque tu amor es más grande que nuestras dudas. Así como Nicodemo se acercó a Jesús buscando respuestas, hoy venimos a ti con un corazón abierto. Ayúdanos a nacer de nuevo en tu espíritu, a vivir con fe verdadera y a no tener miedo de mostrar al mundo que somos tus hijos. Que nuestra fe no quede en secreto, sino que sea luz en medio de la oscuridad. Danos la valentía de Nicodemo para defender la verdad y honrarte, incluso cuando eso signifique ir contra la corriente. En el nombre de Jesús, amén. Queridos amigos, la historia de Nicodemo nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, incluso a aquellos que parecen estar más alejados de la verdad. Nos anima a ser buscadores sinceros de la verdad, a no temer nuestras dudas y preguntas, sino a llevarlas a los pies de Jesús. Y nos desafía a permitir que nuestro encuentro con Cristo transforme cada aspecto de nuestras vidas. Que el ejemplo de Nicodemo nos inspire a crecer en nuestra fe, a buscar a Dios con sinceridad y a vivir valientemente por Él en nuestro día a día. Recordemos que al igual que Nicodemo, estamos en un viaje de fe. Y Dios es paciente con nosotros mientras crecemos y maduramos espiritualmente. Gracias por acompañarnos en este mensaje en La Voz del Pergamino. Si esta historia te edificó, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas conozcan el poder transformador de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio con una nueva enseñanza de vida eterna.